Mirá lo que son estos panes, mirá qué miga súper esponjosa, cobertura crocante y una miga espectacular. Para prepararlo vamos a colocar en un bowl 450 gramos de harina de trigo. A eso le agregamos 10 gramos de levadura instantánea. Y vamos a usar 250 mililitros de agua. En este momento solo ponemos una parte para diluir bien la levadura. Mezclamos hasta que se diluya completamente y vamos a empezar a integrar la harina. Agregamos el agua a poco y seguimos integrando. A esto le agregamos 2 cucharadas de aceite, que puede ser aceite de oliva, aceite de maíz, aceite de girasol, el que prefieras. 2 cucharadas de queso rallado. Una cucharadita de orégano. Una cucharadita de perejil picado. Una cucharadita de sal. Y mezclamos bien hasta que esté totalmente integrado. Una vez que integramos bien la harina, vamos a empezar a amasarlo. La masa tiene que quedar húmeda pero no pegajosa. La amasamos durante 3 minutos. Es una masa súper húmeda. Espolvoreamos el bowl con un poco de harina, colocamos el bollo, lo tapamos y vamos a dejarlo leudar durante 40 minutos o hasta que duplique su volumen. Una vez transcurridos los 40 minutos, vamos a desgasificar. Llevamos a la mesada y estiramos en forma de cilindro. Cortamos y vamos a formar 8 bollos. Espolvoreamos un poquito de harina en la mesada y lo vamos a estirar con la ayuda de un palo. Es importante no excederse con la cantidad de harina. Una vez que estiramos, vamos a enrollar haciendo un poco de presión. Repetimos el procedimiento con todos los bollos. Lo vamos a colocar en una placa para horno con un poco de harina, y en un bowl mezclamos 3 cucharadas de semilla de sésamo, una cucharadita de semillas de lino, una cucharadita de semillas de chía, 2 cucharadas de queso rallado. Agregamos una cucharadita de cebolla en polvo, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de pimentón o páprica y lo vamos a mezclar bien. Pincelamos cada uno de nuestros panes con un poco de agua. Y colocamos por arriba la mezcla de las semillas.
Hacemos un poco de presión con los dedos y volvemos a pincelarlo nuevamente con agua para asegurarnos que se adhiera bien. Hacemos un poco de presión con las manos. Esto va a asegurarnos de que no se salgan las semillas en la cocción. Repetimos el procedimiento con todos los panes. Tapamos y vamos a dejarlo leudar durante 1 hora. Transcurrida la hora, con la ayuda de un cuchillo bien afilado o directamente con un filo, vamos a hacer un corte a lo largo de los panes. Y lo vamos a llevar a un horno medio alto precalentado durante 30 minutos. Transcurridos los 30 minutos nos van a quedar así, unos panes con una miga súper esponjosa, una cobertura crocante y un sabor increíble. Pueden reemplazar las semillas por las que más les gusten y los condimentos por los que ustedes prefieran. Mira lo que es esta miga. Ideal para armar unos sándwiches.